cuando lo incluye o no lo incluye en los bordes va a ser todo lo mismo. O sea, que lo incluye, que no lo incluye es lo mismo. Por esa definición que habíamos visto antes. Acá se los puse a lo largo. Hola. Después, la variable aleatoria continua les presento la función de distribución acumulada. Cuando ustedes tienen que calcular el punto que se acumula, o sea, toda la probabilidad que se acumula hasta cierto punto, van a calcular el integral, vuelvo a repetir, desde menos infinito hasta ese punto. Ahora lo van a ver mejor en un gráfico. A ver si lo tengo acá, lo puse. Está muy claro el apunte igual, le dediqué tiempo para que quede claro. Ahí está, mira. Nosotros tenemos que calcular la probabilidad de una variable que sea mayor que A. Fíjense que si es mayor que A, ustedes tienen que calcular todo esto, ¿sí? Como tienen que calcular todo esto, o sea, para que sea mayor que A, nosotros no podemos calcular porque esto va hacia el infinito. Entonces lo que tenemos que hacer es que si queremos calcular la probabilidad de que sea mayor que A, hacemos el complemento. Hacemos 1 menos todo esto y ahí nos va a dar la probabilidad de A, de la variable mayor que A. Y después vuelve de nuevo a la probabilidad anterior, que acá les hice el dibujito, si quieren calcular la probabilidad de A hasta B, o sea, con la variable entre A y B, tienen que calcular la variable hasta B y después le sacan A. Y ahí van a tener la probabilidad. Eso es lo mismo que las variables aleatorias discretas. No llegamos todavía. Bueno, y después las variables continuas, que son las más famosas, que es la uniforme, la exponencial y la normal estándar. Eso está todo en el... Con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, ustedes van a resolver todo lo que tiene que ver con la variable, van a resolver todos ustedes en realidad, pero en principio yo lo voy a pasar porque si no se va a hacer muy largo, pero les voy a presentar más o menos de qué tiene que ver la uniforme, la exponencial, y me voy a detener un segundo en la normal estándar, como para que vean cómo se calcula y cómo mirar la tablita. Bueno, esto lo tienen en el apunte, que una distribución uniforme tiene esa pinta que dice ahí, cuando las variables aleatorias están entre dos valores y se distribuyen de forma uniforme. Para calcular la esperanza y la varianza, y después tienen la función de acumulada de la distribución acumulada uniforme, que se usan estas fórmulas que tienen acá. Ya les digo, cualquier cosa ustedes vayan resolviendo, esto es los ejercicios de la clase de hoy. Sí, matemático. Fíjense si los pueden ir resolviendo y el que quiere lo va compartiendo y lo vamos analizando. No importa si está bien o mal, pero la idea es que lo tengan entre todos. Yo les repito, la idea no es estar hablando media hora sola, así que yo les presento el apunte. Si no hay dudas ni nada, cortamos la clase y lo seguimos cada uno que resuelva los ejercicios de la clase de hoy y lo vamos resolviendo a medida que lo van publicando en el foro, lo resolvemos. Bueno, y acá fíjense que tienen el ejercicio de la clase 1, que no lo voy a resolver, solamente les voy a mostrar cómo se presenta el problema, que dice una barra de 12 pulgadas, sujeta por ambos extremos, debe someterse a una creciente cantidad de esfuerzo hasta que se rompe. Entonces, CI, cuando estamos hablando de X, Y, Z mayúscula, habla de las variables aleatorias. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de pulgadas, va a resultar una variable aleatoria continua, porque puede ser 10, algo. Entonces, CI, la distancia desde el extremo izquierdo hasta donde ocurre la ruptura. O sea que la variable va a ser esa distancia. Y después dice que la barra de 12 pulgadas entonces va a estar entre 0 y 12. Supongamos que la función de distribución acumulada de ahí es la siguiente. Fíjense que como está entre dos valores, está entre 0 y 12. Si es menor que 0, la acumulada va a ser 0. Y si es mayor que 12, como ya saben, tiene que sumar 1, va a ser 1. Entonces lo que me va a interesar es que está entre 0 y 12 y lo que ustedes tienen que hacer es darse cuenta, porque acá no les dice que está con la función, la distribución acumulada, 0 y 12. 0 y 12 es 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 0 y
uniforme. Bueno, y después, fíjense que todavía ahí no termina el ejercicio, les puse una flechita, que eso ya lo tienen igual, y les presentan el gráfico. Ustedes lo que tienen que hacer es hallar A, que fíjense que acá cuando les da la función, tienen una incógnita que es A. Después en la B tienen que hallar la probabilidad de que sea I menor o igual que 4. Recuerden que en este caso vamos a calcular las probabilidades con menores de 4. Después les dice para I mayor que 6. Lo de abajo. Como las I tienen que ser mayores que 6, recuerden que hacia el infinito no podemos calcular, entonces van a tener que hacer el complemento. Y entre 4 y 6 van a tener que usar la fórmula esta de la probabilidad de 6 menor que la probabilidad de 4. Y después les pide calcular la probabilidad, la C y la mediana en la D. Eso no me voy a detener, en la 2 tampoco, pero les puse como para que se den cuenta que ahí tienen que usar, me olvidé el nombre de la distribución uniforme. Para el 1 y el 2 usan la distribución uniforme. Ya les digo, si se pueden mandar a hacer los ejercicios, así saben qué dudas tienen. Y después la semana que viene, última, nos dedicamos a los puntos más difíciles de las guías. Acá también ven que la distribución, acá les dice igual, variable aleatoria con distribución uniforme y en un intervalo entre 0 y 15. Se arman la función y de ahí lo resuelven. Después tienen la distribución exponencial, donde les presentan un parámetro. Ese parámetro, bueno, va a seguir esta función, que también lo tienen en el apunte. Fíjense que en el caso de que las x sean menores que 0, vale 0 la probabilidad, y después mayores que 0 tienen que calcular con esta formulita. Acá tienen la distribución acumulada, la esperanza y la varianza de la distribución exponencial, que siempre cuando les piden un parámetro de tiempo, una cosa así, que es el ejercicio este 3, fíjense que les dice, la biblioteca de una facultad dispone de una red de computadoras al alcance de las y los estudiantes. El tiempo en minutos. Entonces, que un estudiante destina semanalmente a búsqueda bibliográfica es una variable aleatoria exponencial que llamaremos t. En este caso, la variable aleatoria es t. Ya no es x ni y ni z, pero se los dice ahí que le van a llamar t. Y ahí les da el parámetro. Ustedes de acá de la consigna tienen que sacar el parámetro, que dice que el 50% de los estudiantes destina más de 20 minutos a la búsqueda bibliográfica. Ese sería su lambda. Ustedes tienen que averiguar eso y de ahí calculan todo lo demás. Y por último, esto de la distribución normal. Me voy a detener un segundo en esto porque tal vez tiene muchas cosas, entonces es como que para que lo analicen. La distribución normal está dada en esta forma, ¿sí? Y la idea es que, acuérdense, que si ustedes tienen que calcular la probabilidad de cualquier variable aleatoria, en este caso vamos a ver quién es z, lo que deberían hacer es integrar esta cosa. Como nosotros no vamos a integrar en la cursada y además para la persona que sabe integrar esta es una integral muy fea, se van a salvar de esto y lo que va a suceder es que, o sea, acá les dice, ven que la distribución acumulada va a ser el integral de menos infinito hasta la probabilidad que les pida de esa función que ustedes tienen acá. El tema es ese, que como no se integra esto, ni para mí, ni para ustedes, ni para nadie, se dan unas tablas que son para calcular la probabilidad. Ahora cuando lo empiecen a hacer es más fácil. Bueno, les dice que la esperanza va a ser el parámetro mu, la varianza va a ser este parámetro elevado al cuadrado, y el desvío estándar es esto pero sin el cuadrado. Si a ustedes les dan la varianza y les piden que calculen el desvío, fíjense, ojo con eso, que tienen que aplicar la raíz, ¿sí? Ojo con el desvío, a veces les preguntan calcular el desvío y no la varianza. Generalmente a eso se lo van a dar. Si no se lo dan, sale de la fórmula. Después acá les dice que esta función es la función phi, se representa como f de z o como phi, es lo mismo.
Lo van a ver de cualquiera de las dos formas. Con tabla vamos a hacer eso. Bueno, y ahí estamos con la distribución normal estándar. Nosotros la tabla que les voy a mostrar ahora, que se la subí al foro, fíjense que está subida. Estamos hablando de la distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir? Que es estándar cuando los parámetros son uno es 0 y el otro, o sea, la varianza es 1. Si esos no son, no me va a servir el cálculo, la tabla que yo les voy a dar. La notación de la distribución normal estándar es esta que ven acá. El primer parámetro es mu y el otro es este, que no me acuerdo el nombre, como siempre las letras griegas. Bien, esta es la tabla que yo les subí. Sigma. Sí. Fíjense que cuando los valores son negativos, lo que les está pidiendo es que calculen el z de la mitad. Esta es la campana de Gauss, es una función conocida. Entonces, lo que tiene esta función es que es simétrica. Si ustedes la parten acá, va a ser lo mismo de un lado que del otro. Y ustedes tienen, si tienen que calcular la probabilidad que está del lado de la mitad para la izquierda, van a tener todos estos valores que son los negativos. Si tienen que calcular la mitad de todos los valores hacia la derecha, van a tener todos estos valores positivos. Ahora, fíjense que la tabla, por ejemplo, si a ustedes les dice calcular la probabilidad de que sea, por ejemplo, no se les da una z, la z se la dan, de que sea 0,52. ¿Cómo se fijan en la tabla esto? A ver si lo puedo, no se puede agrandar. No sé si lo están viendo. Sí, se ve, profe. Pero si yo quiero calcular, por ejemplo, no sé, 0,32, ustedes tienen que buscar en la columna el 0,3 y cada una de estas filas, o al revés, corresponde a ese número decimal. Ustedes van a tener 0,3, 0,31, 0,32, 0,33 y así sucesivamente hasta llegar al 0,39. Eso es para la Z. Ahora vamos a ver qué significa todo esto de la Z. Bueno, y con esto. A ustedes en el ejercicio 4 les pide resolver los ítems. Bueno, les explican que en realidad si ustedes se bajaron el programa R, con el programa R desde donde lo tengan lo van a poder resolver. Fíjense que acá les da los comandos, pero bueno, en este caso si no tenemos el programa, como para el parcial, nosotros vamos a tener que usar la tabla. Por ejemplo, acá les está diciendo sea Z una distribución normal. ¿Por qué es una distribución normal? Porque les está dando los parámetros 0 y 1. Entonces ya saben que cuando los parámetros son 0 y 1, ustedes lo van a poder usar la tabla que teníamos recién. Calcular toda la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. ¿Qué hacemos en este caso? Nos fijamos en la tabla, directamente sale de la tabla. Ustedes no tienen que calcular nada, solo tienen que, ahora lo van a ver, solo tienen que mirar la tabla. Si ustedes le dicen los valores más chicos que 0, recuerden que tenemos que calcular desde el menos infinito hasta el 0, porque son más chicos. Entonces, nos fijamos en la tabla, les corté la tabla para que se vea mejor, que no sé si se sigue viendo, pero como les pide todos los Z más chicos o iguales que 0, nosotros nos vamos a fijar en el 0,0 y fíjense que acá tienen que les dice .5000. La probabilidad no puede ser mayor que 1. Esta tabla está puesta así, pero ese .5 les da, en realidad lo que les está diciendo es que la probabilidad es de 0, todos esos valores. ¿Vieron que tienen puntos y después las cifras? Bueno, en ese caso ustedes tienen que poner el 0 adelante. 0 adelante. La mayoría es, bueno, por ejemplo, 0,5. 0,6, Acá les da 0,504. Y así es la respuesta en caso de que la distribución sea normal estándar. Se fijan en la tabla. Vamos a ver con otro. El puntito significa que tenés que... La probabilidad de que los Z sean menores o iguales que 1,2. Entonces me fijo en la tabla. El puntito antes significa eso. Si se ven esta. Y busco el 1, que acá está medio tapado. ¿Volvió la tabla? No. Ahí está. Sí. El 1,2. Entonces se fijan en el 1
y buscan el 1,2 y la probabilidad de que sean las z menores o iguales que 1,2 va a ser, buscan el 1, 0,54, lo pueden redondear a 0,55. O para hacer, a ver, si tienen alguna consulta, hablen, nos lo dejan en el chat. A ver, bien que levante la mano, les doy la palabra, a ver si hablan un poco, así no hablo yo. Hola. Buenas noches. Profe, una pregunta. En el tema de la tabla, ¿se puede imprimir Sí. y tener la mano? Sí. Eso en realidad les aconsejo que la traigan impresa. O sea, eso no lo pueden inventar. La tabla está hecha y se hace con tabla. No hay otra forma de resolver los ejercicios. Tenemos que imprimir nomás y tener, Juan. Ah, bien, gracias, profe. Buenísimo. Lo único que hay que aprender es cómo leerla, pero fíjense que no es tan difícil. Sí. Tienen que tener en cuenta, lo vuelvo a repetir, en el caso de que la normal sea estándar, la tabla les va a servir. Cuando la normal no es estándar, la tabla directamente así como está no les sirve. Ustedes les tienen que dar que la función de distribución es normal estándar. O sea que tienen el primer parámetro en 0 y el segundo en 1. ¿Sí? En un segundo que... Qué mal seguro tenés que ponerle hipogloss a esto. Quiero hacer una cosa. Tenés que ponerle hipogloss, te estoy diciendo, no voy a apretar. Agua tenía. ¿Te quemaste ahí? No, se peló. Qué pelada. No, ahora no puedo poner, no importa. Bueno, después, fíjense acá, eso sale todo con la tabla. Ojo con el tema de las desigualdades. Nosotros vamos a mirar directamente en la tabla cuando nuestros z sean menores que ese valor. Porque recuerden que cuando nosotros calculamos una probabilidad, estamos como calculando el área hasta ese punto en particular. Por ejemplo, si nos dicen todos los z menores o iguales que 1,2, lo que hace la tabla es calcular desde el menos infinito hasta el 1,2, porque es los z que están por debajo de ese valor. El tema es cuando están por arriba de ese valor, como por ejemplo, fíjense que acá tienen los z mayores que 1,96. ¿Quién se anima a decirme en ese caso cómo se calcula? ¿Qué tendría que mirar en la tabla? Vamos a mirar la tablita. ¿Qué dijo? La tablita. ¿Cuál dijo? Fíjense, encima acá puedo escribir. ¿Mayor a qué dijo? 1,96. El otro apartado de la tabla, que era... No me sabría explicar. Bien. No tengo Ustedes la foto. piensen que en este caso, a diferencia de lo anterior, les estaba pidiendo que los z sean menores o iguales o menores, que es lo mismo, a ese valor en particular. El problema con esto es que en este caso los z tienen que ser mayores a ese valor. Y ustedes la tabla no la tienen calculada desde el más infinito hasta ese valor. Todos los valores van a ser desde el menos infinito hasta el punto que les pide. En este caso, cuando les piden los z mayores al valor, ustedes tienen que calcular el complemento. ¿Qué van a calcular? Van a calcular 1 menos los z menores a ese valor. ¿Se entiende? A ver si lo puedo escribir en algún lado. Después, cuando les suba la presentación, si me dejan las dudas en el foro, yo la presentación la subo con las dudas que ustedes tengan. Yo puse un ejemplo porque la verdad no tenía tiempo de poner todos los ejercicios resueltos, pero les puse un ejemplo de cuando las z eran mayores a esos valores. Ahora, cuando son menores. Ahora, cuando son mayores, ustedes calculan el complemento. A ver si los puedo hacer ahora. No creo. Esperen que voy a intentar escribírselos en algún lado. O sea, me está pidiendo la probabilidad de que los z sean mayores. Me encanta lo rápido que anda esto. Mayores a
1,96. ¿Eso lo ven? ¿Que lo estoy escribiendo? Sí, profesor. Muy casero todos. Tengo 0 tecnología. No 0, pero... Nos pide esto. Fíjense que nosotros, si tenemos, por ejemplo, la función, la campana de Gauss va a ser como salga. Nosotros tenemos la función de distribución acumulada. Pero es muy buena como Entonces, nuestra profe Fernanda. cuando nosotros nos está pidiendo este valor, 1,96, vamos a suponer que es La acá. primera profesora de análisis matemático. Ella era muy buena con la tableta, ¿te acuerdas? Cómo hacía cada dibujo y de esa no voy ni a escribir. Sería muy mal esto. 1,96 es ahí. Ahí está. Entonces, nosotros no nos está pidiendo, como nos pedía antes, que lo que calcula la tabla sería, a ver si les cambio el color, siempre lo que va a calcular la tabla, siempre cuando los z son menores, es decir, cuando toda esta probabilidad calcula la tabla, hasta el valor que les pide. En ese caso nos fijamos en la tabla. Ahora, lo que nos está pidiendo no es los z menores a ese valor, sino los que están de este lado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para calcular esto, que está acá, es ingresar. Yo pensé que era... Sale por el complemento, ¿sí? Nosotros vamos a tener 1 menos, o sea, la probabilidad total menos la probabilidad porque hasta acá es 196. Entonces, ¿el resto cuánto va a ser? de que los z sean menores 1,96. por la propiedad que habíamos visto anterior. Esto está todo escrito, vuelvo a repetir. Menores a 1,96. Si ustedes ponen esto, lo que va a pasar es que les va a calcular. A ver, andamos bien. Este 9 salió divino. Claro, el 1 es positivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo que van a calcular es la probabilidad de todo esto. Sí, lo voy a pintar. De 1, o sea, esto es 1, toda la probabilidad. Y cuando ustedes le sacan la probabilidad de z menores, lo que están haciendo es sacándole toda la parte esta. Profesor, una pregunta, ¿serían menores iguales que 1,96 o menores solo? Sí, si querés ponerle iguales, ponele iguales porque es cierto. Vos lo que querés calcular es mayores, entonces este lo tiene que incluir. Muy buena pregunta. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros nos fijamos en la tabla, o sea, nosotros queremos calcular la probabilidad de 1,96, entonces lo que vamos a hacer es hacer 1, y yo la probabilidad de z menores a 1,96 lo tenemos en la tabla, entonces nos fijamos en la tabla. Ah, se dio vuelta, ¿viste? Que si no está en esta tabla... ¿Se dio vuelta? No, acá no lo van a tener. A ver si lo tengo. 1,96, 1,96. Clase 4 ya. Ustedes en la tabla que está ampliada, la que les subí al campus, tienen desde los valores 0,0 y todo lo que sigue hasta el 3,4. Entonces te tienen que fijar en la columna, buscar el 1,9 y fijarse en el 0,6. 2, 3, 4, 5, Entonces van al 1,96. 97. Y lo que les dice acá... 0,975, profe. Exacto, muchas gracias. Bien. Entonces, 0,97, lo que va a pasar con la calculadora, 1 menos 0,9750, les va a dar entonces 0,025. Gracias. A ver si puedo volver a abrir esa diapositiva. No sé por qué anda tan lento. ¿Eso por qué a usted sale tan grande? A mí no me salió esa diapositiva. 0,0. Ahora les pongo lo que dio la probabilidad. Esta es la del resultado, ¿no? 0,025. Como dijo la compañera.
como que no lo suelto al lápiz y se modifica la escritura, por eso me está costando escribir. 95. Bien, y habíamos dicho 0,975, ¿no? Y ojo, me calculo ayuda. 0,025. 0,09. Tiene pío. Sí, 9,750. Cerrado. ¿Entendés? Está sucio. Yo digo, Algunos profes usan las pizarras Está de... estudiando. sí, pero. Tendría que tal vez la próxima lo voy a Es, pensar. pero no es. Ahí está. Entonces, cuando las z son mayores, ustedes tienen que calcular de nuevo el complemento y se fijan en la tabla lo que ustedes pueden tener y ahí calculan todo lo demás. Eso es en el caso de que les presenten una normal estándar, Muy bien. que eso no va a pasar, no creo que pase. Seguramente van a tener que analizar un poco la situación, Lo diré todo. pero les muestro. Viendo otro te dije nomás. No te dije. Esperen que presento de nuevo si se ve más grande. Ah, Ahí está. Bueno, seguimos un poquito más y acá está lo que les estaba diciendo. La distribución normal no estándar va a ser cuando esos parámetros no sean el 0 y el 1. Esperen que quiero ver. No me equivoco, es la omega, ¿no? Porque yo estoy cansada de no nombrarla. No menos. Bueno, no importa. Bien. Este es el tema. Cuando ustedes no les dan los parámetros con los que estamos trabajando de la tabla, ustedes los tienen que estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Eso lo hacen a mano, que tal vez sea la vueltita de tuerca del ejercicio, porque si no calcular la probabilidad de algo, se fijan en la tabla y ya está. Entonces, como esa tabla está hecha para la normal estándar, buscaron la forma de estandarizar esos valores y a ustedes les van a dar, por ejemplo, vieron acá que ustedes tienen, acá. Fíjense que ustedes tienen el ejercicio 4 y tienen la parte B. En la parte A les dicen que es una normal estándar con los valores 0 y 1, pero acá en la parte B les está diciendo que los valores ya no son estándar y les está diciendo que tienen la esperanza es menos 4 y la varianza es 9. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es estandarizar estos valores. Cuando les dicen x menores o iguales que 0, ustedes acá tienen, me lo voy a anotar, tienen la formulita, una evaluación de esperen que me práctica y anoto lenguaje. también de qué estamos hablando, menos 4,9. Bien. ¿Quién vio? ¿Este cuándo envió la profe? Ah, no es. Ah, te voy a pasar nomás ya antes que me olvides. No olvides. Bueno, ahí les dice el z. Para que. A ustedes lo que les está dando en este caso es Y la x, a ver si podemos hacer de nuevo lo que hicimos recién. Bueno, la x les está diciendo que calculen menor o igual que 0. Ya como su z no va a ser porque no está estandarizada, ustedes van a estandarizar este valor. no, página mía. ¿Cómo se estandariza este valor? Mañana hay evaluación de práctica, lenguaje y matemática. Ejemplo. Elena. ¿Y que vos tenés que pensar que le da a qué? No, ni en la unidad Les ahí. dicen que tienen una distribución Ya, la clase. menos 9,4. X Para menos las 9,4. seas, como Elena. Ay, Juan, ¿qué pedo te pasa? Recuerden que esa X con el aproximado les va a figurar siempre de qué clase de función están hablando. Ustedes cuando a veces capaz que no les dicen qué función tienen que usar, pero acá se van a dar cuenta donde tienen la n o lo que sea que tengan que usar, está dicho así, es dada la función y les va a aparecer esa letra. ¿Qué parte? En este caso les va a decir que estamos hablando de Acá, ¿verdad? una distribución normal De todas partes. y acá les da entonces el menos 4. Yo farré acá, güey. ¿Va? Tío Tom. Ay, acá me dice. No, esto como escribe es increíble. Bien. Entonces, les dice que calculen la probabilidad cuando su variable
aleatoria. Ya no los voy a demorar mucho más, solamente les quise hacer algunos. Ay, qué gusto, Dios. Ya está. Todo, completo. Ay, Es igual a 0. Dios mío, cómo da gusto. Fíjense que nosotros antes también habíamos calculado con la probabilidad menores, y, o sea, para la variable de x menores iguales a 0, y nosotros agarramos, nos fijamos en la tabla y lo escribíamos directamente. Ahora el tema está en que mi normal ya no es estándar, entonces sabemos Menos que... 4 hacia acá. No, pero no hay más hasta. Uy, no, ser una Ah, letra griega acá hasta sería... 3,4 A nomás. ver si la puedo sacar de acá. La tabla. Que no se van a reír, van a decir que estoy dibujando cualquier cosa. Para estandarizar es hasta, o sea, si No las te tengo aparece, minúsculas. no te aparece 0 A y ver. 1, hay que estandarizar, digo la profe. Tengo acá está. Vamos a hacer Todo esto se todo es prolijo, va a quedar. Por eso que recolección de datos va con probabilidad. Nosotros teníamos ese año, ¿te acuerdas? ¿No te acordás de la materia? Son demasiado lento. De recolección Bueno, de datos. entonces, Bueno, esto va a ser no, mu. con ChatGPT no. Nos sacamos 10 nomás. ChatGPT. O sea, ChatGPT es el que llevamos nosotros. Sí, Yo creo que sí ha habido algunas pizarras que Huevo. escriban. como Ya estamos en el tercer año supuestamente. duele eso. Bueno, tranquilo, no importa. Ahí está. No, vergüenza. Y Con nosotros. Vos sos mentiroso. esperen un segundo, ya estoy. Va, ¿por dónde la cojan? ¿En el que moine? Papo. Ahora recién está trabajando. Hace rato no hacía ningún ruido. ¿Te acordás? Tienes razón. Si lo tengo Te acá. falta cola hace rato. Yo te decía, qué raro, no hace ningún ruido. Anda por mirar si la lucecita ya, o querés esperar más. No sé, no. Cuando prende el freezer, pasa que, ¿sabes qué? Falta que Y enfríe. esta va a ser la varianza. Ajá. Se ve que trabaja un motor por dentro. Yo creo que trabaja primero el El de freezer freezer y y después luego... va a trabajar. Bueno, no importa. Déjalo ahí. Si no, voy a estar 3 horas Que vos buscándoles con cómo los se hace dos. el ejercicio. Bueno, esta va a ser Puse el entonces máximo, el parámetro mu Ahí y va. esta va a ser la varianza, ¿sí? O sea, la esperanza y la varianza. Esos son los parámetros que ustedes les da el ejercicio. Entonces, cuando tienen que estandarizar la variable, cuando ya no es normal Esperanza estándar, y ustedes tienen que varianza. usar esto. ¿Qué quiere decir? Usan la formulita así como la tienen, que z va a ser su variable que les da, restarle la esperanza dividido, pero fíjense, ojo con eso, que hay que dividir, que es un error muy común, hay que dividir por el desvío estándar, no por la varianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Nosotros nos están dando, que por eso lo quería copiar y pegar, a ver si lo puedo copiar y pegar. Si ya les queda, pues si no... Ven acá, en esta, que les presentan cómo se presenta la distribución normal y les dicen que el primer valor va a corresponder a mu, a la esperanza, y el segundo a la varianza. Pero la varianza, recuerden que va a ser ese valor elevado al cuadrado, el que les está dando el enunciado. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular el desvío estándar para la formulita, lo que tienen que hacer es calcularle la raíz a la varianza. No sé si se entiende. Sí, se entiende, por favor. Entonces, Yo entiendo, sé porque yo estaba en esa clase. quiero poner así lo ven bien y queda como muy casero. Profe, una consulta. ¿De casualidad la clase va a ser resubida o ¿Cómo? de casualidad la clase va a ser subida al campus? De casualidad nomás. Saben que no me hicieron acordar de grabar la clase. Creo que no se graba automáticamente, ¿o sí? Yo lo que voy a subir es la presentación. Así como la tienen, tal vez les agregue alguna resolución del ejercicio en esta misma presentación, así ustedes ya tienen esto. Pero la clase subida tendríamos que haberla grabado, creo. No sé si no se graba automáticamente. ¿Cómo será? ¿Desde qué poco será? Bueno, entonces, ahí está todo muy casera la cosa. Eso se los voy a dejar así. Ustedes cuando les dan la normal, tienen la varianza por un lado, la esperanza por un lado
y la varianza por el otro. O sea, esos son los parámetros de su función. Cuando ustedes tienen que no son ni 0 ni 1, lo que tienen que hacer es, cuando les pide calcular esto, tienen que estandarizar su variable aleatoria. ¿Cómo la van a estandarizar? Con la formulita que ahora también la voy a copiar y pegar. Eso. ¿Qué elegiste de materia para esta carrera? Que la tienen acá. ¿Quieres complicar la vida, vos? Vas a ganar mucha plata, mijo. Carolina. Esto es estandarizar la variable. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, simplemente lo que tienen que hacer es meter donde tienen z, o sea, su z va a ser el x, van a meter la fórmula que tienen acá. Entonces les va a quedar que si su variable es 0, la cuenta va a quedar como Calcular ya no ves ahí, calcular ahí ya piro para ir la cosa. 0 menos, Menos. mu, ¿quién es? Menos 4. Por eso es importante tener, ¿cómo se dice? Base. Yo le digo mu, pero en realidad estamos hablando de No, va a ser. No tiene la esperanza, Por ¿no? ejemplo, en una computadora. Ojo con esos negativos, cómo lo copia ingresan. del otro. No, pues yo te iba a hacer cálculo de estadística. Sí. Es un guila estadística. Yo creo que no, ¿no? Está bien. Y puedes trabajar en un hospital haciendo cálculo de estadística. Sí. En cualquier lado puedes trabajar haciendo cálculo de estadística. Ya en un ratito los largo, ¿eh? Solamente son algunos detalles que los ayudan a ustedes para poder seguir con las guías. Lo demás es todo análisis de probabilidad y eso traten de pensarlo. De última, si no sale, me avisa. Bueno, fíjense que yo lo que necesito es el desvío estándar, no necesito la varianza. Eso es un error también muy común, que uno ingresa de entrada la varianza y se olvida que lo que pide la fórmula acá es el desvío estándar. Entonces, si ustedes directamente les da la varianza, que es 9, nosotros lo que nos pide es el desvío estándar. Pero te hace raíz de eso. Ay, se va a terminar la llamada. En 15 minutos, bueno, sí, creo que nos va a alcanzar. Sí, sobra, bro. Entonces, fíjense que lo que hay que hacer es aplicarle la raíz. Y ahí les va a quedar que su desvío estándar es de 3. Ahora en este caso es número lindo. Entonces ya tenemos el desvío estándar y la fórmula nos dice que a la variable que nosotros nos pide le restemos la esperanza y lo dividamos por eso. Entonces directamente ponemos ahí. Hacemos la cuenta de nuestra nueva z, porque ya no va a ser, o sea, lo que estamos haciendo es estandarizando nuestra variable, así que calculamos. Acá les va a quedar menos por menos más, así que su z nueva va a ser... Sería 4. 4 tercios. Así que 4 tercios es más o menos... 1,3 periódico. Gracias. O sea, lo del periódico. Esto, si le casan la onda, es bastante Periódico, sencillo. O sea, sí. 1,3 periódico sería 1,33. ¿ven? 3. Fíjense que como nosotros vamos a necesitar dos cifras, nos conviene desarrollarlas todo lo más que podamos. Entonces vamos a tener que calcular nuestra probabilidad cuando z es igual, z es menor. A mí no me viene lo peor. Dios mío. Y ahí ya, una vez que llegamos a esa z, lo único que tenemos que hacer es ir a la tabla. No te estoy compartiendo. No, bueno, nada. Sí, yo te voy a ayudar. Por suerte, apunte hacia allá. Yo les digo, no es que escribo mal, sino que lo suelto y hace cualquier cosa el lápiz. Se ve que no está muy... Profe, ¿esta planilla la vas a subir junto a las otras? Planilla, ¿Cuál? o ese papá. Esta que estás escribiendo ahora. Esto está en la presentación. Lo estoy escribiendo directamente en la presentación. Por eso está andando tan mal. Ah, Yo claro, necesitaba por haber eso. abierto una pizarra y estar con ustedes haciéndolo en una pizarra. Pero lo hice así, salió así y lo voy a subir así como está. Tal vez lo pasen limpio, pero creo que así se entiende. Bueno, entonces, ¿qué hacen ustedes? Se fijan en la tabla, ya tenemos nuestra variable estandarizada. Fíjense que ya x dejó de ser menor o igual a 0 y pasa a ser z.
porque nosotros lo que nos está dando es una X y nosotros tenemos que estandarizar a Z. 90, Cuando ustedes cambian esa variable y la estandarizan, les va a quedar una Z que va a ser la Z menor o igual a 1,33. Se fijan en la tabla, buscan el 1,33, ¿alguien lo encontró al valor? A ver si coincide y si entiende. 0,9082. Exacto, 0,9082. Entonces, la probabilidad es de 0, 0, ¿y ese 0,3 de dónde salió? ¿Por 98. qué elegí 0,3? Vieron que parece muy piola. O sea, lo único que tienen que, como esto no tiene tanta, no es tanta dificultad más que buscar en la tabla y estandarizar bien la variable, seguramente les van a dar alguna cosita, una vueltita de algo. 1,3. Sí, tengan cuidado con eso. A veces les dan los parámetros con el desvío estándar y ustedes tienen que buscar de elevarlo al cuadrado. Les van a dar alguna vueltita. 34 iba a ser este y este. Cuando tengan que calcular, bueno, eso por un lado, eso ya está. Entonces así, fíjense si pueden resolver los ejercicios que les piden, el ejercicio 4 de la clase, que es más que nada para estandarizar las variables en caso de que no estén. A ver si, bueno, voy a presentar de nuevo la pantalla. ¿Qué pasó? En 12 estamos bien. Bueno, fíjense que A es para practicar en este ojo que les está diciendo que la probabilidad de Z y les está dando que la Z no la saben, pero lo que tienen que hacer es buscar estos valores en la tabla, en los resultados y ver a qué A corresponde, ¿sí? A qué Z corresponde. Es como el ejercicio al revés. Lo mismo acá, cuando les cambia a estandarizar las variables, fíjense que les está pidiendo en el otro X mayores a -3. Es lo que hicimos recién, ¿sí? Les va a pedir que hagan la probabilidad de 1, o sea, 1 menos la probabilidad de menores que -3. En ese caso, ustedes tienen que estandarizar eso. Después, ahora con este de la probabilidad entre -3 y 0 que les pide entre dos variables, acá yo les subí algo que, todo esto que está en las propiedades que ustedes encuentren, seguramente las tienen también, no sé si más claras, en la presentación del campus. Hay muchas cosas que yo no puse que son interesantes. Hablan de la pérdida de memoria, que es una propiedad, y también habla de los percentiles. Eso no lo pasen por alto. Yo no lo puse acá, pero tiene que estar, porque capaz que se los nombran y no van a saber qué hacer. Bueno, acá está todo el ejercicio. Bueno, esto. Fíjense que les dice que si ustedes les están pidiendo que calculen la probabilidad entre su variable X, entre un valor y el otro, ustedes tienen que estandarizar a ambos lados. O sea que tienen que escribir, ¿se acuerdan que para estandarizar era Z igual a X menos la esperanza dividido la varianza? Como ustedes tienen una variable a la izquierda y otra variable a la derecha, lo que ustedes tienen que hacer es estandarizar de ambos lados. Les va a quedar exactamente lo mismo de un lado y del otro. En ese caso, ustedes recuerden que tienen que hacer la probabilidad del B, o sea, de la parte superior, menos la probabilidad de la parte inferior, y ahí les va a quedar la probabilidad de las dos cosas, o sea, entre medio de los dos valores. Espero que se entienda eso, ya lo vinimos haciendo. Lo vimos antes, es simplemente escritura y les muestra cómo estandarizar cuando tienen la variable entre dos. Después acá les dice que cómo estandarizar la variable cuando es menor que un valor, que eso es lo que ya habíamos visto. Y después les explica que si les pide que la variable tenga que ser mayor a ese valor, o sea, para el otro lado, es lo mismo, hacen 1 menos el complemento. Es más o menos lo mismo que hicimos recién. Bueno, y quedan 9 minutos. Lo único que les voy a mostrar es el último ejercicio. Fíjense que el tema creo que se complica cuando ya nos dan algo en contexto. O sea, tengan en cuenta, fíjense qué quiere decir cada cosa. Dice, la medida en centímetros de la longitud de la cintura de los hombres en Buenos Aires sigue una distribución normal con media 75 y varianza 25. Ustedes ahí ya se pueden plantear la función de distribución. Ponen X
con el símbolo de aproximado. Recuerden que con media de 75 está hablando también de la varianza, de la esperanza, perdón, no se voy a confundir. La media también se le llamaba la esperanza. Ojo con eso. Cuando dice media, estamos hablando de la esperanza, así que va a ser 75,25. O sea que de 75 se puede desviar 25 para un lado y 25 para el otro. Y se sabe que todos los hombres de menos de 70 centímetros de cintura usan cinturón de talle 1. Mientras que los de cintura entre 70 y 81 usan talle 2. Y los restantes talle 3. Ojo con esto, porque está hablando de dos cosas distintas, de que si pasa una cosa, pasa la otra. Ahí hablamos de una intersección. Sí. Cuando tengan que plantearse, fíjense esto. Entonces les dice, ¿qué proporción de hombres usa cinturón de talle 2? O sea, no les está preguntando cuál es la longitud de cintura de un hombre que tenga tanto... ¿Cuál es la probabilidad de que tenga tal cosa? Les está pidiendo el talle. Ahí van a tener que pensar en una unión, en una intersección. También lo que les sirve es hacerse la campana de Gauss y ver bien qué significa cada cosa. Después, bueno, sigue con el tema de talle 1. Así que esto háganlo y cualquier cosa lo vamos viendo. ¿Sí? Así no nos saludamos a las corridas. ¿Alguna persona tiene alguna consulta, algún ejercicio? Si yo me lo anoto y lo subo en el campus. Todo, bro. ¿No? ¿Ok? Y más o menos, tengo que leer de nuevo, profe. mucho contenido. Por suerte hasta acá llegamos. O sea, sí fue bastante. Pasa que está muy entrelazado. Ustedes piensen que la clase 1 vimos todo lo que eran los conjuntos y cómo se calculan las probabilidades. Esto sigue siendo lo mismo. O sea, tenemos que ver el tema de los conjuntos, cuando hay intersecciones, cuando está el complemento. O sea, todo tiene que ver con todo. Hay contenido, pero traten de no pensar que una cosa es distinta de la otra. El ejercicio 4, a ver, esperen que no veo esto. Ahí estoy viendo los chats. Miren, si me decían hoy más temprano lo ponía a grabar. Lo tendría que haber grabado, bueno. Ahí anoto entonces. La práctica